Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El evangelista San Lucas hoy nos presenta a Jesús en un sábado. Sábado significa séptimo día, pero significa también detenerse, dejar de trabajar. Cuando llegaba el séptimo día de la semana, los que estaban trabajando detenían sus labores y se preparaban para participar en el culto, porque estaba obligado a santificar los días sábados. Pero para santificar el sábado no bastaba eso, detener el trabajo y acudir a la sinagoga. Se habían elaborado catálogos de cosas permitidas o cosas prohibidas que se podían o no se podían hacer el día de descanso. Entre muchas otras, estaba prohibido que un médico atendiera a un enfermo en peligro de muerte si no tenía la seguridad de garantizarle la vida. Si había habido algún accidente mortal, el ejemplo clásico es un derrumbe donde la gente hubiera quedado debajo de las ruinas. Si no estaban seguros de poder sacar a los que habían quedado bajo los escombros, por ningún motivo debían ponerse a trabajar en sábado. Hoy encontramos a Jesús, del que se dice que iba atravesando unos sembrados, pero también sus discípulos van con él. Y esto nos permite entender que Jesús está siendo retratado como un maestro. No le llama la atención porque está atravesando unos sembrados. ¿Por qué motivo es que Jesús se encuentra en este campo que ha sido sembrado y que, por lo que se ve, prácticamente está en sazón? Y más claro, ese campo ha sido sembrado de granos y esos granos posiblemente sean trigo. ¿Cuál es el motivo que induce a Jesús a introducirse a unos sembrados junto con sus discípulos si no están trabajando? Estaba mandado que el sábado solo se pudiera caminar una cantidad de pasos o una distancia que equivalía a 1000 pasos. Era llamada estrictamente camino sabatino. Y como ellos estaban volviendo seguramente de algún trabajo o alguna actividad, para acortar la distancia y no caminar más allá de lo permitido, Jesús con sus discípulos hicieron este atajo. Están recortando la distancia para recortar también los pasos que marca la ley y no quieren ser motivo de escándalo. Esta referencia aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un camino sabatino. Pero mientras que van caminando, los discípulos se encuentran con que hay espigas y entonces empiezan a arrancarlas. Es importante notar que
los que están interrogando a Jesús son los fariseos. Ven que los discípulos arrancan las espigas y luego agarran los granos y los restregan con sus manos para limpiarlos y poderlos consumir. Y los fariseos interrogan a los discípulos: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? No les dijeron: ustedes están robando, están en un terreno ajeno, no está permitido que ustedes recojan espigas, las limpien y coman los granos. ¿Por qué? Porque la ley prescribía que si alguien se encontraba en necesidad, tenía hambre y estaba en un sembrado, en una plantación, en un prado, en un lugar donde había frutos, podía comer lo necesario para alimentarse, pero no le estaba permitido llevar frutos de ese lugar, cosechar para llevarse algo. Por eso es que no les dicen están robando. ¿Cuál es entonces el criterio por el que los están reprendiendo? Estaba prohibido cosechar en sábado. Y arrancar espigas, para los fariseos legalistas extremados, era que estaban cosechando al arrancar las espigas. Estaba prohibido trillar, que era la manera como se limpiaba el grano para poderlo consumir o elaborar. Y entonces para ellos, para los fariseos, están incurriendo en faltas contra las reglas, que eran 39, que prohibían este tipo de actividades. El sábado no estaba permitido hacer lo que ellos están juzgando como trabajo. La respuesta provino de los labios del maestro de estos discípulos acosados por los fariseos, y Jesús no se apoya en el catálogo que habían enlistado los fariseos. Jesús les da una respuesta fundado sólidamente en el cimiento seguro del Antiguo Testamento. Les hace traer a la memoria algo que deben haber leído, porque la enseñanza del Antiguo Testamento es fundamental, pero además conocer los personajes importantes de la historia de Israel era indispensable. Y por ello es que Jesús les dice: ustedes no han leído lo que David hizo una vez que él y sus hombres tenían hambre. David no solamente es el héroe de Israel. David no era solamente el rey. De David tenemos algunos escritos, especialmente salmos, y encontramos entonces un modelo de persona que busca la interpretación correcta de lo que Dios dice. En esta ocasión en que él, junto con sus hombres, estaban aquejados por la necesidad de alimentarse, entraron al templo. En realidad se trataba de un santuario local, y allí hablaron con el sacerdote de turno, le solicitaron que les proporcionara algo que comer, y no disponía más que de unos panes llamados de la presentación. Esos eran una docena, y ese día sábado se cambiaban, eran sustituidos después de una semana por otros panes. Pero la ley decía que esto solamente lo podían consumir los sacerdotes, porque eran panes para Dios. ¿Qué hizo el sacerdote? Les preguntó si habían mantenido puros. El rey David le dijo al sacerdote que siempre que salían a campaña era parte de las reglas, y entonces les dio de estos panes, y ellos se alimentaron con los panes que eran exclusivamente para los sacerdotes, y además los consumieron todos. Y Jesús termina diciendo a los fariseos que él, en cuanto hijo del hombre,
también es Señor y dueño del sábado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.